Ustedes pueden entrar a Internet, a Google, y hacer la pregunta en la forma que quieran, en su celular o en su computadora. Y la pregunta es simple: ¿cuáles son las estrategias para resolver problemas de física? Les van a salir 500 estrategias o 1000 estrategias. Por eso, en la frase inferior he puesto un desafío. Busque las mejores estrategias en Google. Usted puede leer cada una de ellas. Yo hice copiar-pegar en este cuadro de fondo negro de cómo resolver problemas de física. Pero sin embargo, también es importante la experiencia. En mi vida académica de docente, he podido apreciar que una de las estrategias para la solución de problemas son estos 9 puntos. Entonces, voy a comentar algunos de ellos. Recuerden, el objetivo es resolver problemas de física. Número 1, ¿cuál es la estrategia? Una muy buena actitud. Una muy buena actitud. Es decir, ponerle ganas a la solución de problemas, ponerle entusiasmo, ponerle ánimo, ¿no? Poner una buena mente, porque hay personas que ponen una mala actitud, ¿no? No me gusta, no puedo, me da flojera, tengo otras actividades. Así es imposible. Pero si ustedes ponen una buena actitud, yo creo que el 50% del problema está resuelto. Además, los que tienen creencias también espirituales o religiosas pueden encomendarse al santo de su devoción o a Dios para que pidan ayuda y que puedan resolver un problema. Entonces, es muy importante poner una buena actitud. Es lo primero. Si no hay buena actitud, es difícil. Escuché una frase hace mucho tiempo que decía que, por ejemplo, a un caballo se le puede arrastrar, obligar, llevar hasta la orilla del río. Pero es imposible hacerle tomar agua si él no quiere. Es imposible. Entonces, salvando diferencias, es imposible enseñar a solucionar problemas a un estudiante que no quiere aprender. Por eso, la actitud es muy importante. Número 2, tan importante como la 1. En realidad, las dos deberían ser 1. Dominar la parte teórica. Dominar la parte teórica. Es decir, los conceptos, las leyes, las definiciones, las fórmulas y las unidades. Por ejemplo, concepto, carga eléctrica. Estamos viendo electrostática. Entonces es importante saber qué es una carga eléctrica. ¿Cuándo un cuerpo se carga eléctricamente? ¿Cuándo tiene carga negativa? ¿Por qué se carga positivamente? ¿Por qué se descarga conectado a tierra? Entonces, la carga es un concepto. Entonces, hay que saber eso para resolver los problemas. También es importante saber las leyes. Hemos visto algunas leyes, por ejemplo, la ley de Coulomb, que nos expresa la fuerza de interacción entre cargas electrostáticas. Hemos visto la ley de Gauss, que nos indica cómo encontrar el campo eléctrico debido a cargas electrostáticas. Entonces, si dominamos estas leyes, de Coulomb en este caso y de Gauss, será muy sencilla la solución de problemas. También saber las definiciones. Muchas veces puede haber un problema de potencial eléctrico. El potencial eléctrico es una definición. Es importante que el estudiante domine cómo se define el potencial eléctrico. Y es sencillo porque está expresado por una ecuación muy simple. El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Uno puede repetirlo 5, 10, 15 veces y lo graba en su memoria. El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Como ven, es sencillo. Otra definición, campo eléctrico. El campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Entonces, esto es sencillo. Y por supuesto, las fórmulas. Potencial eléctrico, B dentiladial igual trabajo W sobre Q. A veces algunos estudiantes me preguntan, bueno, en las clases presenciales, profesor, ¿hay examen? Sí, hay examen. ¿Se puede usar formulario? ¿Qué mensaje me está diciendo el estudiante? Profesor, yo no sé las fórmulas y necesito un copia. Yo digo, claro que puede usar, pero si no sabe el concepto, si no sabe las leyes, ni con formulario podría resolver un problema. Es importante, por supuesto, en las fórmulas también, interpretar la fórmula. Por ejemplo, la fórmula de la ley de Coulomb.
En el primer miembro está la fuerza, que es la variable independiente. En el segundo miembro están las variables independientes, cargas y distancia. Si aumenta la carga, aumenta la fuerza. Disminuye la carga, disminuye la fuerza. Entonces es importante las fuerzas. Y principalmente las unidades, las unidades. Una de las definiciones de física dice, la física es la ciencia de las magnitudes. Y magnitud es todo lo que se puede medir. Entonces, es muy importante saber en qué se mide, en qué se mide. Fuerza, en qué se mide. Campo eléctrico, en qué se mide. Potencial eléctrico, en qué se mide. Carga eléctrica, en qué se mide. La constante de permitividad, en qué se mide, en qué se mide, en qué se mide. Entonces, estos son dos aspectos importantes para la solución de problemas de física. Número 3. Ya teniendo dominado el punto 1 y 2, nos enfrentamos con el problema. Y lo primero que hacemos, por supuesto, es leer el problema. Una primera lectura, sin prisa y sin pausa, nos da una idea de qué se trata el problema. Si es un problema de campo eléctrico, si es de potencial eléctrico, es de condensadores, de qué es el problema. Una primera lectura. Leerla, como digo, sin prisa y sin pausa hasta terminar el problema. Una segunda lectura nos puede ayudar a ver cuáles son los datos, cuáles son las incógnitas, en qué unidades del problema. Entonces, es importante leer 3 o 4 veces el problema, porque si el problema no está bien planteado, el problema no está bien entendido, cualquier solución va a ser equivocada. Es importante interpretar el problema. ¿Qué es lo que pide el problema? ¿Qué es lo que está buscando el problema? ¿De qué tema trata el problema? De campo eléctrico. Bien, campo eléctrico. ¿Pero qué tipo de cargas? ¿Cargas puntuales o cargas continuas? Cargas continuas. Ya, carga continua. ¿Pero qué carga? Una carga lineal, superficial, volumétrica. Entonces, por eso es muy importante leer 3 o 4 veces el problema antes de buscar la solución. Número 4. Anotar los datos e incógnitas. Esto es muy importante. Yo me sorprendo muchas veces cuando en un examen, al final del examen, algún estudiante, muy pocos por supuesto, entregan el examen y de los 4 problemas, 1 o 2 han hecho. Y lo demás está blanco. ¿Eso qué significa? Que el estudiante no ha leído el problema y no tiene quizás la actitud buena de anotar los datos. Porque dice, una carga eléctrica de 10 por 10 a la menos 5 coulombios. Está diciendo carga, es la carga. Está separada una distancia de 20 centímetros. 20 centímetros es distancia. Entonces, es importante anotar los datos y las incógnitas. Eso ayuda a la solución de los problemas. Otro aspecto interesante, si es posible, no siempre es posible, pero si es posible hacer un dibujo o un esquema del problema, si es posible. No es posible, pero si es posible, háganlo. Eso ayuda mucho a la interpretación del problema. Porque, por ejemplo, si dice una distancia de 5 centímetros y otra de 20, por supuesto, no, es la mayor y cómo interactúa en la solución del problema. Luego, como decía, la física es la ciencia de las magnitudes. Estudia todo lo que se puede medir. Una vez que tienen los datos escritos en la parte lateral izquierda, normalmente se lo hacen, entonces es importante verificar las unidades. Normalmente ahora todo hacemos en el sistema internacional o antiguamente llamado MKS. Hay también el sistema sexagesimal o CGS, el sistema técnico, el sistema inglés. Entonces, es importante verificar que las unidades estén en el mismo sistema. No se puede sumar metros con segundos, no se puede sumar newtons con dinas. Tienen que estar todas las fuerzas en newtons o todas las fuerzas en dinas para hacer la suma correspondiente. Entonces, es importante que transformen todas las unidades al mismo sistema. Una vez que tienen las unidades transformadas al mismo sistema, entonces tienen que proceder ustedes a buscar la fórmula de solución. Si con el problema dice encontrar el campo eléctrico y es de un cilindro, buscan la fórmula de solución y en este caso será
una... Por eso es importante conocer la parte teórica, fórmula de solución. Luego de encontrar la fórmula de solución, por supuesto, proceden a hacer las operaciones que normalmente son muy sencillas, porque las fórmulas de física es una expresión de división o de multiplicación, algún término al cuadrado, máximo algún integral simple, entonces hacer las operaciones correctamente. Hagan las operaciones de forma prolija, en orden. Si empiezan en la parte superior, en la solución del problema, entonces van haciendo en la parte superior, van haciendo, qué sé yo, los datos, la fórmula, las operaciones, el resultado. A algunos estudiantes les falta campo y vuelven adelante a donde hay espacio. No, hagan en orden las operaciones. Hacerlo limpio, ordenado, prolijo, simétrico, ayuda a la claridad en la solución de los problemas. Y finalmente es importante analizar el resultado. Esto es muy importante, porque si estoy sacando yo, por ejemplo, la fuerza electrostática y me salen voltios, la unidad, algo está mal. O al revés, estoy buscando campo eléctrico y me salen newton, algo está mal. Entonces es importante analizar los resultados. En resumen, una de las estrategias, no digo que esta es la única ni es la mejor, pero sirve. Y reitero, pueden buscar en Internet otras mejores también, pero uno, mantener una buena actitud. Dos, dominar la parte teórica, conceptos, leyes, fórmulas, unidades. Tres, leer 2 o 3 veces el problema. 4, anotar los datos de las incógnitas. 5, si es posible hacer un dibujo. 6, transformar unidades del mismo sistema. 7, elegir la fórmula de solución. 8, hacer operaciones. Y 9, analizar el resultado. Bien, aquí he puesto un cuadrito en la cual hay un enfrentamiento diario de todos nosotros, no solamente en la parte académica, también en la vida emocional, física, intelectual y hasta espiritual. Hay un enfrentamiento entre dos contendientes. Los hemos llamado a estos contendientes, a uno de ellos se llama la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se enfrenta constantemente con la imaginación. Imaginación versus fuerza de voluntad. Un enfrentamiento. ¿Quién va a ganar? ¿Quién creen que gana? Algunos piensan que gana la fuerza de voluntad. Voy a ponerme a estudiar 1 hora de física cada día y 1 hora de matemáticas cada día. Es la fuerza de voluntad. Pero viene la imaginación. Tengo muchos interrogantes, tengo muchas preguntas. Quiero decirles que la que gana es la imaginación. La que gana en este enfrentamiento es la imaginación. Por eso es importante que ustedes hagan un buen uso de la pantalla de la imaginación. Aquí he puesto algunos ejemplos de cómo a veces vivimos con un mal uso de la imaginación. ¿Por qué? Decimos, vamos a hacer problemas de física. No, es que no puedo. No puedo. ¿Quién me puede ayudar? O buscando de quién copiar. No puedo. No, y esperan que alguien haga. Este es un mal uso de la pantalla de imaginación. Dice, me chipo. Cuando leo el problema no entiendo, me chipo. Me chipo con las fórmulas, me chipo con las unidades, se chipan todos. Si piensan que se chipan, yo les garantizo, ¿cierto? Se van a chipar. O algunos dicen, yo nunca he entendido, soy un poco tapado, no entiendo. Si piensa que es tapado y no entiende, se va a cumplir también. Esto es muy difícil, muy difícil. Ya no tienen que pensar eso. Con amistades y ¿dónde trabajas? Trabajo en la Universidad Gabriel de Moreno como docente. Ah, sí, ¿y qué enseñas? Física. Uy, qué difícil es física. Claro, por supuesto, por ese pensamiento hay pocos ingenieros. Y lo que este mundo, lo que este país necesita son ingenieros. Son ingenieros. Más que psicólogos, más que, qué sé yo, sociólogos que nos van a cuidar nuestra mente, necesitamos ingenieros que sean capaces de transformar las materias primas en producto terminado
y sacar a nuestro país del subdesarrollo y ser un país próspero. Entonces, es importante no pensar que es difícil. Otros inclusive hasta se sienten mal emocionalmente. Nadie me quiere, mis compañeros no me hablan, el profesor no me atiende, nadie me quiere. Entonces, este tipo de actitudes son un mal uso de la imaginación y, por supuesto, nos van a llevar a un resultado no deseado. Pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Cambiar el uso malo de la imaginación por un buen uso de la imaginación. Y esto depende de cada uno. Recuerden lo que les dije hace un momento. Se puede obligar a un caballo a arrastrarlo hasta la orilla del río, pero es imposible hacer tomar agua si él no quiere. Yo le estoy transmitiendo estas ideas de que tengan un buen uso de la imaginación, pero si usted no quiere, imposible va a ser obligarles. Número uno, autoaceptación. Autoaceptación. Hay que aceptarse físicamente como somos. Ah, yo soy, qué sé yo soy moreno, quería ser choquito. Yo, por ejemplo, también soy moreno. Me vieron algunos, los que fueron a la primera clase, me dijeron, yo soy moreno. Y acepto ser moreno con mucho entusiasmo. Qué lindo color es ser moreno. No tengo que ir a la playa a tostarme. Y cuando me enojo no me pongo rojo porque soy moreno. Y me enfermo no me pongo amarillo. Entonces, una autoaceptación. Algunos no se aceptan como son. Mi cabello es crespo, quería que sea lacio, entonces se alisa. O al revés, mi cabello es lacio, quiero que sea crespo, se encrespa. Ah, yo soy bajito, quería ser alto, no se aceptan. Escuché una frase que decía, al hombre y a la mujer se le miden del cuello para arriba. Es decir, cuán inteligente es, cuán creativo es, cuán innovador es, cuán afectivo es, cómo vive emocionalmente. Entonces, lo importante es el pensamiento de la cabeza. Número uno, jóvenes y señoritas, es importante la autoaceptación. Aceptarse como uno es. Yo nací en la segunda ciudad de Bolivia y cuando llegué a Santa Cruz, a la universidad, al quinto semestre, ¿qué creen que me dijeron mis compañeros? Colla. Como yo tenía una autoaceptación importante, me alegré. Recordé mi ciudad, recordé mis amigos, mis costumbres, el famoso Sumajorco, y me alegré porque yo tengo una autoaceptación. Y decirles que en Santa Cruz vivo más de 40 años y tengo el afecto de cambas, collas, extranjeros, nacionales. ¿Por qué? Por el tema de la autoaceptación. Este es un tema muy importante. Otro aspecto, les decía, yo puedo, yo voy a ayudar, yo voy a estudiar, voy a dominar los conceptos, voy a memorizar las fórmulas, voy a aprender las unidades, yo puedo resolver, yo soy muy bueno. Esto no es complicado, es sencillo. ¿Y cómo que es sencillo? Campo eléctrico, fuerza sobre carga, sencillo, no hay donde perderse. Potencial eléctrico, trabajo sobre carga, sencillo, el trabajo se divide en julios. Entonces, es importante tener un buen uso de la pantalla de la imaginación. Otro aspecto sería el pensamiento propio que uno tiene. Soy excelente. Normalmente yo hace muchos años, la gente, amigos, colegas, parientes me preguntan, hola Lucho, ¿qué tal estás? Mi respuesta es, estoy excelente y feliz. Algunos se sorprenden, me siento excelente y feliz. Estamos en un tiempo de pandemia, encerrados tres meses, pero yo me siento excelente y feliz. Entonces, tanto que me lo repito, ya me lo creo. Estoy excelente y feliz. Entonces, es importante que ustedes piensen que son excelentes y están felices. Porque si se ponen a protestar que la alcaldesa no ayuda, que el otro no puede, que el más sigue protestando, no, eso nos complica la vida. Hay que buscar soluciones propositivas, pero mantener un estado de felicidad y de excelencia. Aquí en la foto que he puesto es un grupo de estudiantes de la Facultad de Tecnología que fueron a participar en un concurso académico a Brasil. Menos mal que estos estudiantes tenían un docente también de un buen uso de pantalla de laminación, el ingeniero Saúl Sebrich. Entonces, imagínense que el profesor hubiera dicho, ¿cómo vamos a ir a Brasil? Mis estudiantes no pueden, llegan tarde, copian. No, no, no. El docente tiene que tener un buen pensamiento también de los estudiantes. Así como yo tengo un pensamiento de mis estudiantes, creo que son inteligentes, creativos, y por eso les motivo a que apruebe el 90% y con una calificación de 90. Entonces, el ingeniero Saúl Severiche se fue a Brasil con sus estudiantes a un concurso académico universitario y ¿sabe qué?
como ellos piensan que son excelentes, que pueden y que era sencillo, y se autoaceptan como bolivianos porque los bolivianos somos tan iguales como los brasileños o los americanos, con la misma capacidad mental, intelectual, etcétera, y ganaron el premio. Cuando volvieron, participó el sector, aquí lo ven al sector Saúl Rosas, también son siguiendo, entregándoles su premio a unos estudiantes que por su pensamiento de excelencia, de poder y su autoaceptación lograron un premio importante, inclusive a nivel internacional. Finalmente, esta sigla que he puesto, ustedes tienen que ser estudiantes MPN, yo también, NPM. ¿Qué significa esto? No me para nadie, no me para nadie. Entonces, por eso, esto tiene que ver con el primer punto en la solución de problemas de física y en la solución de cualquier tipo de problema. Una buena actitud, una buena actitud. Y por supuesto, un buen uso de la pantalla de la imaginación. Bien, antes de ir a la solución de problemas, es importante conocer, obtener los conocimientos previos. Yo aquí, lo que ustedes ya dominan o tenían que dominar, porque también, ya les dije, ¿qué hace el docente? Solamente puede hacer lo que estoy haciendo, motivarles, animarles, entusiasmarles, jalarles, empujarles, menos colmearles, ¿no? Eso es el docente. Y aparte de eso, les ahorra mucho tiempo, porque todas estas fórmulas, definiciones, enunciados, conceptos que he enseñado, están en los libros, están en el Internet, la información está en la nube, está en todas partes. Pero, sin embargo, es importante que lo sepan. ¿De qué sirve que esté allá en los libros o en la nube? Si no lo estudian, no servirá de nada. Repasando conceptos. Ley de Coulomb. Establece una relación de interacción entre cargas eléctricas puntuales. La ley de Coulomb solamente se aplica a cargas eléctricas puntuales. Y dice, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Eso es la ley de Coulomb. ¿Qué significa que la fuerza es directamente proporcional a las cargas? Que si la carga aumenta, la fuerza aumenta. Si la carga disminuye, la fuerza disminuye. Eso es directamente proporcional. Si la carga es cero, la fuerza es cero. ¿Qué significa inversamente proporcional? Inversamente proporcional significa que si la distancia aumenta, la fuerza disminuye. Si la distancia disminuye, la fuerza aumenta. Y aumenta en forma proporcional al cuadrado. Si la distancia aumenta 3 veces, 3 por 3, 9, la fuerza disminuye 9 veces. Entonces es importante no solamente saber la fórmula, las unidades, sino interpretar las leyes y definiciones. Segundo, campo eléctrico. Es una definición. Es una relación de dos variables, fuerza y carga. Y se define. El campo eléctrico, representado por la letra E mayúscula de imprenta, se define como la fuerza por unidad de carga. La fuerza por carga. La fuerza es un vector, es decir, tiene dirección. La carga es un escalar, no tiene dirección. Vector sobre escalar da vector. El campo eléctrico es un vector, esto es importante, tiene dirección. Una ley que hemos visto es la ley de Gauss. La ley de Gauss. En la ley de Gauss Diego. habíamos definido, en la ley de Gauss previamente, No, mentira. habíamos definido en la ley de Gauss el flujo de campo eléctrico. El flujo de campo eléctrico es el campo eléctrico que atraviesa perpendicularmente una superficie. Pero en la ley de Gauss la superficie es cerrada. Por eso esta integral tiene un círculo pequeño que significa una superficie cerrada. Y la ley de Gauss dice, el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional. Esta es la constante de proporcionalidad. Es proporcional a la carga neta ubicada dentro de dicha superficie. Es la ley de Gauss. Otra definición, el potencial eléctrico o diferencia de potencial. El potencial eléctrico o diferencia de potencial se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Trabajo por unidad de carga. El trabajo se mide en julios, la carga en coulombios, y esto se mide en voltios. Entonces hemos visto dos leyes, dos definiciones
y una relación entre estas dos definiciones, la relación entre potencial eléctrico y campo eléctrico. La diferencia de potencial, como el nombre indica, es una diferencia del potencial en un punto con respecto a otro. Se define como la integral con signo negativo del producto escalar de campo por desplazamiento. Campo por desplazamiento. Cuando uno calcula el campo eléctrico con esta fórmula o con la ley de Gauss, se reemplaza en esta integral, se hacen las operaciones y se puede encontrar la diferencia de potencial para cualquier carga eléctrica, sea puntual, sea continua, lineal, superficial, cilíndrica, esférica, etc. También hemos visto el tema de condensadores. Repasando un poco el tema de condensadores, repasando el tema de condensadores, hemos dicho, un condensador es un dispositivo cuyo propósito es energía eléctrica. Por favor, si pueden mantener silencio o apagar sus micrófonos para no interrumpir la clase. Un condensador es un dispositivo que almacena energía eléctrica, energía de campo eléctrico. Y la capacidad se define como la carga de una armadura dividido por la diferencia de potencial entre armaduras. La carga se mide en coulombios, la diferencia de potencial en voltios, y la capacidad se mide en faradios. Esta es la fórmula general. De esta fórmula general se pueden deducir fórmulas particulares. Por ejemplo, la capacidad de un condensador plano es igual a la constante de permitividad por el área dividido entre la distancia de separación entre armaduras planas, placas paralelas. Esto solamente se usa para condensador plano. Ahora, si el condensador es esférico, la capacidad es igual a esta constante 4pi por epsilon, que es la constante de permitividad del medio, multiplicado por el producto de los radios, dividido entre la diferencia de los radios. RA es el radio menor y RB el radio mayor. Entonces, si hay un problema de condensador esférico, se aplica esta fórmula en la solución de la capacidad. Si es plano, esta otra. También puede ser cilíndrico. De momento no vamos a ver más. Si es un condensador cilíndrico, la capacidad se define como esta constante 2pi por la constante de permitividad, por la longitud dividido todo entre el logaritmo de los radios. Logaritmo del radio mayor sobre el radio menor del cilindro. También vimos que los condensadores se pueden asociar, sea en serie o paralelo. Es importante dominar las características de este tipo de asociaciones. Aquí solamente puse una. En una asociación en serie, la diferencia de potencial total o el voltaje total es igual a la suma de los voltajes individuales. Y reemplazando la fórmula de capacidad, se encuentra que la capacidad total o equivalente, o más bien, en serie, el inverso de la capacidad total o equivalente es igual a la suma de los inversos de las capacidades individuales. En cambio, en paralelo, la carga total se fracciona, de modo que la carga total es igual a la suma de las cargas individuales. Y se encuentra, aplicando esta fórmula de capacidad, que en paralelo, la capacidad total es igual a la suma de las capacidades individuales. Estos son los conocimientos previos que hemos visto hasta la fecha. Hemos visto la parte fundamental básica de electrostática, campo eléctrico, potencial eléctrico, condensadores. Dos leyes de la ley de Coulomb, la ley de Gauss y la relación entre potencial y voltaje. Bien, entonces dicho esto, pasamos a ver la solución de un problema. Yo he puesto aquí en la pantalla lo que normalmente haría en el pizarrón con el marcador y paso a paso. Pero de todos modos, aquí está. Problema número 1. Dijimos, ¿cuál es la estrategia? Aparte de la buena actitud y de tener los conocimientos previos que los hemos repasado, leer el problema. Voy a dar lectura. 4 cargas puntuales están distribuidas en los vértices de un cuadrado como se muestra en la figura. Calcular la magnitud y dirección de la fuerza neta sobre la carga Q2. Está hablando de cargas puntuales, Estas cargas puntuales están en los vértices de un cuadrado. Y lo que pregunta es, ¿cuál es la fuerza neta?
cuál es la fuerza neta sobre la carga Q sub 2. Bien, entonces, lado del cuadrado, en la figura, en el problema da la figura, este es un cuadrado. Entonces, podemos ver en la gráfica que el lado del cuadrado, el arista, es 0,1 centímetros. 0,1 centímetros. Tenemos la carga 1, 30 coulombios. La carga 1, que es positiva. Tenemos la carga 2, perdón, la carga 2 menos 10. La carga 2 menos 10 coulombios. La carga 3, 40 coulombios. Y la carga 4 es 0. Es 0. Entonces, las 4 cargas que están ubicadas en los vértices de un cuadrado. La pregunta dice, calcular la fuerza neta sobre la carga 2. Entonces, queremos calcular la fuerza neta sobre esta carga 2. ¿Qué se hace? Aquí he puesto en la primera línea, se calcula la fuerza que ejerce cada carga sobre la carga Q sub 2. O sea, esta carga, primeramente tomamos simplemente estas dos. Estas dos. Analizamos estas dos cargas, porque queremos saber cuál es la fuerza neta sobre Q sub 2. Esta carga 1 es positiva, 30 coulombios. La carga 2 es negativa, por lo tanto va a haber una fuerza de atracción. Esta fuerza es de atracción, es decir, la carga 1 le está atrayendo a la carga 2. Ponemos la fórmula, aquí está la fuerza entre 1 y 2, la ley de Coulomb, constante K, producto de las cargas 1 y 2, distancia entre 1 y 2, que son 0,1 centímetros, al cuadrado, la ley de Coulomb. Y luego se reemplazan los valores. La constante K en el sistema internacional vale 9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Por razones de espacio y para que no sea más complicado, no he puesto las unidades, pero sí todo está en el nacional. La constante K, que he pintado con marcador rojo, vale 9 por 10 a la 9 coulombios. Por la carga 1. La carga 1 son de 30 coulombios. 30 coulombios. La carga 2, menos 10. En la fórmula no es necesario poner el signo, sino simplemente el valor absoluto, 10. La distancia es 0,1 centímetros, pero como estamos en el sistema internacional, ese 0,1 centímetros lo transformamos a metros, 0,001 metros al cuadrado. Se hacen las operaciones aritméticas y encontramos que la fuerza electrostática entre 1 y 2 es igual a 2,7 por 10 a la 18 newton. Entonces, esta es la fuerza que está actuando sobre la carga 2. Recuerden que el problema dice encontrar la fuerza neta sobre la carga 2. La fuerza neta sobre la carga 2. Una vez que hemos visto la fuerza neta que actúa entre la carga 1 y la carga 2, veremos la otra fuerza, que es la carga 3. Entonces, ahora consideremos la fuerza entre estas dos cargas. Ya nos olvidamos de la carga 1 porque ya hemos visto que es de atracción. Ahora consideramos la interacción entre carga 2 y carga 3. La carga 2 es negativa. La carga 3 es positiva, también es de atracción. Entonces la carga 3 la está atrayendo a la carga 2. Aplicamos la fuerza entre 3 y 2, la fuerza electrostática entre 3 y 2, carga 3 y carga 2. Se aplica la ley de Coulomb, la distancia, aquí hay un error, ponemos la constante K, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. La carga 3, 40 coulombios. La carga 2, 10 coulombios. Pero la distancia, ¿cuánto es la distancia entre la carga 3 y la carga 2? Como es un cuadrado, es 0,1. Aquí yo puse la diagonal pensando en la carga 4, está mal, entonces esto por favor vamos a corregirlo. La distancia es 0,01 metro. Se calcula la fuerza. No importa, veamos la parte procedimental. Entonces lo que se ha hecho es calcular las fuerzas con las cuales se interactúan. Faltaría esta, y yo seguramente estaba pensando en esta, y por eso calculé esa distancia de la diagonal.
Pero en la solución, porque también estaba resolviendo, me di cuenta que la carga 4 es cero. Ah, si la carga es cero, la fuerza es cero. O sea, no hay fuerza, no hay fuerza entre carga 2 y carga otra porque no hay cero. Entonces, por favor, les repito, esta distancia hay que conseguir. Luego de que se saca la fuerza entre 1 y 2 y la fuerza 3 y 2, se hace la suma vectorial. La sumatoria de fuerzas en el eje X, que es una sola fuerza, la fuerza entre 1 y 2, la sumatoria de fuerzas entre el eje Y, que es una sola, la fuerza entre 3 y 2, y luego se encuentra la magnitud. El problema decía, encontrar la magnitud por el teorema de Pitágoras, ¿no? La fuerza resultante será igual a la raíz cuadrada de los otros dos catetos. La raíz cuadrada de las fuerzas, de la suma de fuerzas en el eje X al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas en el eje Y al cuadrado. Yo puse en forma general porque, digamos, es el primer ejemplo, porque hubiera sido más simple hacerlo simplemente F1 sub 2 al cuadrado más F sub 3, 2 al cuadrado y da la resultante. Pero por ser el primer ejemplo lo he puesto de forma genérica, la sumatoria de fuerzas. Y la dirección se saca con una función trigonométrica. En este caso es interesante o importante ver qué ángulos estamos relacionando. Aquí se ha calculado el ángulo que está entre el eje vertical y la fuerza resultante. Entonces, en este triángulo, la fuerza F1,2 o la fuerza en el eje X viene a ser el cateto opuesto. Y la fuerza entre 3 y 2, las fuerzas en el eje Y, el cateto adyacente. Tangente de alfa será cateto opuesto sobre adyacente. Tangente de alfa, cateto opuesto sobre adyacente. Y se calcula cuántos grados es el ángulo que indica la dirección del problema. Entonces, este es un primer problema que estamos viendo, escogiendo problemas un poco más sencillos. Ingeniero, una pregunta, ¿por qué ahí en la suma vectorial es negativo? Disculpe. Bien, buena pregunta. Normalmente en el eje de coordenadas, digamos, el eje vertical, los vectores que están del eje hacia arriba son positivos, del eje hacia abajo son negativos. Por eso es un cuadrado de 20 centímetros de lado, como se ve en la figura. Calcular la magnitud y dirección de la fuerza central sobre la carga 2. Ya. Entonces, este es otro problema muy parecido al anterior. Traté de escoger un problema donde hayan cargas en los 4 vértices. El procedimiento dice calcular la fuerza neta sobre la carga 2. Tenemos la carga 1, carga 2, carga 3 y carga 4. Tenemos 4 cargas. En realidad aquí la fuerza neta que está viéndose en la gráfica, ¿sobre qué carga es? Sobre la carga 3. Sobre la carga 3. El procedimiento es parecido. Se calcula la fuerza entre la carga 2 y la carga 3. Como la carga 3 es negativa y la 2 es positiva, se atraen. Estas se atraen y es de atracción. La carga 3 y la carga 4 son negativas, la fuerza es de repulsión. La carga 1 positiva y la 3 negativa es de atracción. Entonces, con la ley de Coulomb se calcula la fuerza de cada uno, se hace la sumatoria de fuerzas. Aquí, un poco complementando la pregunta anterior, hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerza está en el eje X? Está esta fuerza 3,2. Como está a la izquierda, ponemos menos fuerza 3,2. Y está la componente de esta fuerza 3,1, que sería la componente 3,1 en el eje X. Esa componente, como ustedes saben, será F3,1 por el coseno de 45 grados. En este caso, las dos fuerzas en el eje X están en el sentido negativo, por eso se ha puesto con signo menos y menos. Luego se hace la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, la fuerza 3,4 está sobre la horizontal, es positiva, más F3,4. Y la componente de esta fuerza sería la componente F3,1 en el eje Y. F3,1 en el eje Y será igual a F3,1 por el seno de 45 grados. Luego se hace la sumatoria, se calculan los valores y otra vez la misma fórmula. Por Pitágoras, la fuerza resultante será igual a la sumatoria de fuerzas en el eje X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en el eje Y al cuadrado y es el resultado. Y la dirección con una función trigonométrica. Entonces, de esa manera, como ven, se ha visto la fuerza para cargas puntuales.
Algo parecido es en el campo eléctrico. Aquí tenemos el problema número 3. Dos cargas puntuales están separadas verticalmente por una distancia de 20 centímetros, como se ve en la figura. Calcular la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto P, situado a 30 centímetros del punto medio horizontalmente. Aquí está la figura. Entonces vemos que la figura nos está mostrando las dos cargas, 1 y 2. La carga 1 positiva, la carga 2 negativa, y están separadas por una distancia de 20 centímetros. Calcular el campo eléctrico en el punto P. Aquí es el punto P. Tenemos los valores de las cargas. Carga 1 positiva, 24 microcoulombios. Carga 2 negativa, menos 24 microcoulombios. La distancia 2A es de 20 centímetros y la distancia X es de 30 centímetros. Es decir, se conocen los datos estos del triángulo con el cual se puede calcular R. Si esto vale 10 del origen a la carga y esto vale 30, se ha calculado por Pitágoras la distancia R, que sale 31,62 centímetros. Bien, entonces primeramente se saca el campo eléctrico en el punto P debido a la carga positiva. Esto tienen que saber. Cuando la carga es positiva, a partir del punto P, el campo se aleja de la carga. El campo 1, esta diagonal verde, se aleja de la carga positiva. La fórmula para una carga puntual deducida es que el campo eléctrico es igual a la constante, la carga sobre la distancia R. La carga 1 es de 24, la distancia R se ha sacado 31 centímetros o 0,31 metros, y la constante K que ya la conocen. Se calcula haciendo la operación aritmética y se encuentra el campo eléctrico 1. Luego el campo eléctrico de la carga 2, porque solamente son dos cargas, hay dos campos. Esto también tienen que saber. Si la carga neta, perdón, la carga en cuestión es negativa, el campo eléctrico se acerca. Recuerden, las líneas de fuerza indican la dirección del campo eléctrico. Cuando la carga es negativa, las líneas de fuerza se acercan a la carga. Por eso esta fuerza, este campo se está acercando a la carga. Son dos vectores. El vector del campo 1 y el vector del campo 2. Otra vez se hace la suma vectorial. Suma de campos en el eje X. En el eje X. En el eje X están dos componentes. La componente positiva es sub 1x de este vector. La componente positiva estaría aquí, menos la componente negativa es sub 1, 2 en el eje X, ¿no? Entonces vemos la componente. Los vectores son estos dos, este y este. La componente de este vector es sub 1 en el eje X, menos esta componente que es sub 2 en el eje X. Sería la suma en el eje X. Luego la sumatoria de campos en el eje Y. En este caso no hay ningún campo positivo, no hay ningún campo que esté hacia arriba, ¿no? Entonces los dos campos son negativos. Quedaría la componente del campo 1 en el eje Y, menos E sub 1 en el eje Y. La componente de este menos E sub 2 en el eje Y. Se suman los dos campos y luego se hace la magnitud por Pitágoras con esta fórmula que les he indicado y la dirección. Entonces, esto es lo que se hace. Quizás debía apuntar un punto número 10 cuando estaba explicando las estrategias de los problemas. El número 10 sería, aparte de analizar el resultado, el 9 que dijimos, el número 10 sería practicar, practicar, practicar y practicar. Es la única forma de aprender a hacer o a resolver problemas de física. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Al momento de resolver los ejercicios, ¿podemos utilizar métodos que encontremos en internet o cosas así? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, el método que quieran. Como yo les estoy solicitando que puedan ustedes buscar en el internet formas diferentes de la solución de problemas. Cualquier forma, lo importante es ver, puede haber varios caminos. Por ejemplo, en este caso, en el último caso, podríamos no hacer con la sumatoria de fuerza en el eje X y en el eje Y. Como son dos vectores, podemos hacer con la ley del seno y la del coseno. O sea, no importa el camino que sigan, pero lo importante es que encuentren el resultado. Muy bien, jóvenes, esa fue la clase de hoy. El clima está muy bonito.